seminario. Pues muchas gracias. Bueno, en mis manos vais a estar poco porque yo voy a pasaros directamente a las de las personas que van a intervenir en esta mesa, que tiene por título Cambio, crisis o emergencia, o más cosas, ¿no? Otros vocablos que podríamos utilizar. ¿Cuál es el papel del lenguaje en la información medioambiental? Y van a estar con nosotros en esta mesa Arturo Larena, que es director de Medio Ambiente y Ciencia de la Agencia EFE y de EFE Verde, Clemente Álvarez, que es coordinador de la sección de Clima y Medio Ambiente del País, Teresa Guerrero, que es responsable de la sección de Ciencia del Mundo, y Eva Rodríguez, que es periodista especializada en Medio Ambiente y Ciencias Sociales del SINC. Y casi la primera pregunta que os voy a lanzar para una intervención de cada uno de vosotros es el propio título de la mesa, ¿no? ¿Cambio, crisis o emergencia? ¿Cuál es el lenguaje adecuado? ¿Cuáles son los lenguajes adecuados de acuerdo con los objetivos que tiene la información sobre cambio climático? Entonces voy a daros la palabra por el orden en el que os he nombrado, si os parece, y empezamos por Arturo Larena. Muy buenas. Lo primero que yo quería era felicitar a la Fundación San Millán, a la Fundeu RAE y, por supuesto, a mi casa, que es la agencia EFE, y felicitarles por la iniciativa de que este año se haya optado por el tema del periodismo ambiental y el de cambio climático, que por otra parte creo que es muy oportuno porque estamos a unos días de la celebración de la 28 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y ahí ya entraríamos en uno de los temas que ha salido de debate, que es el abuso de las siglas, ¿no? Las famosas COP. En este caso, la COP 28. Si yo hoy estoy aquí, entre otras cosas, se lo debo a dos personas. Uno es el patrono de Fundeu, Alex Grigelmo, que fue presidente de la agencia EFE, y otro a la actual presidenta de EFE, que es la que ha impulsado la Dirección de Medio Ambiente y Ciencia. Y yo creo que eso es especialmente relevante porque somos de los pocos medios de comunicación que tiene la información científica y medioambiental equiparada a las direcciones de nacional e internacional, economía o deportes. En el momento en el que equiparamos la información científica y medioambiental al área de deportes, podemos entender que para nosotros es un asunto de enorme seriedad. Planteaba Eduardo si crisis, cambio climático o emergencia climática. Nosotros esa duda la tuvimos en 2019 y, de hecho, le planteamos a Fundeu la posibilidad de crear un grupo de análisis sobre cuál sería el término más adecuado. Ahí reunimos a científicos del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, el IPCC, volvemos a las siglas, reunimos a lingüistas, reunimos a periodistas, también gente de la patronal, y entre todos llegamos a la conclusión de algo que ayer nos enteramos que ratifica la inteligencia artificial, que el término ideal para transmitir la gravedad del problema es crisis climática. Por aquel tiempo, The Guardian había optado por modificar su manual de estilo y optar por emergencia climática. A nosotros nos pareció como más adecuado crisis climática. Pero ya sabéis que en casa del herrero, cuchillo de palo. Entonces, lo que he hecho ha sido buscar en el banco de datos de la agencia EFE, que es una fantástica fuente de información sobre todo lo que hemos escrito los periodistas de la agencia, y he mirado en varios años, ¿no? Los tres términos, cambio climático, crisis climática y emergencia climática. He mirado en 2015, que es cuando se celebró la COP de París, la COP 21, y se adoptó el Acuerdo de París, y con cambio climático me salían casi 10.000 informaciones, 9.895. Tened en cuenta que nosotros tenemos múltiples servicios, tenemos nacional, internacional, multimedia y luego servicios de noticias regionales en las comunidades autónomas. Por lo tanto, algunas informaciones pueden estar duplicadas o haber versiones. Pero, en cualquier caso, sí que nos da una orientación del número de informaciones sobre el tema. Entonces, estamos hablando de que en 2015 había casi 10.000. En 2018 habíamos subido a 14.332. Y en 2022, el año pasado, eran más de 18.000, 18.540, casi el doble que en 2015.
Eso también nos da una idea de que el tema está cobrando protagonismo y cada vez está más en las agendas no solo de los medios de comunicación, sino en las agendas de los políticos y en las agendas de las empresas, que en las empresas es donde se ha producido un gran cambio. En el caso de crisis climática, en 2015 solo había 49 noticias. En aquel momento no hablábamos de crisis climática o casi nadie. Algunas organizaciones conservacionistas. Y, sin embargo, en 2022 ya teníamos 4.214. Es decir, hay un salto considerable. Y respecto al término emergencia climática, en 2015 había 5, en 2018 10 y en 2022 2.547. También hay que entender que utilicemos más el concepto de cambio climático porque nosotros somos agencia, funcionamos con fuentes y en la medida en que nuestras fuentes hacen una cita, nosotros intentamos que sea textual. Pero me voy a otro término que quizás sea más interesante y que nos permite ver la evolución, que es el concepto de transición ecológica, que en este país no se utilizaba demasiado. En el año 2015 hay 15 informaciones en las que se habla de transición ecológica. En el año 2018, que es cuando se produce el cambio de gobierno y se crea el Ministerio para la Transición Ecológica y la vicepresidencia en aquel momento cuarta, subimos a 5.901 noticias y en 2022, el año pasado, teníamos más de 15.000 en las que hablábamos de transición ecológica. Y en este sentido yo creo que es importante destacar que las palabras que utilizamos es importante, porque según cómo las utilicemos, y en esta mesa hay expertos mucho más y expertas mucho más cualificados que yo, podemos dar un sentido u otro. No es lo mismo hablar de gasto ambiental que de inversión ambiental. Al final la sociedad lo va a percibir de una u otra manera. Y además creo que los medios de comunicación tenemos una especial responsabilidad y también tenemos una capacidad de influir sobre la sociedad. Tenemos capacidad de crear conciencia, tenemos capacidad de formación, aunque no sea nuestro fin fundamental, nuestro fin es informar, pero dejamos un pozo, un beneficio colateral que a la larga acaba creando un estado de opinión. Y yo creo que el estado de opinión que tenemos hoy en 2023 es muy diferente del estado de opinión que teníamos a finales del 89 o principios del 90 cuando yo llegué a la agencia EFE. De momento yo lo voy a dejar ahí. Tengo más cosas. Ayer se dijeron muchas que creo que pueden dar lugar a debate, pero de momento lo dejo ahí. Muchas gracias, Arturo. Acabas de nombrar el hecho de tener una sección, digamos, ¿no? de cambio climático, de ciencia. El país la tiene, la de clima y medio ambiente. Y Clemente, ¿cómo ves también la gradación de vocabularios que se utilizan en torno al cambio climático? No hace mucho que escuchábamos al presidente Guterres hablando de que habíamos abierto las puertas del infierno. Y eso es un grado muy alto de intensidad, ¿no?, al hablar de cambio climático. A ver, son dos cuestiones distintas, ¿vale? De pronto. Entonces, bueno, primero, gracias. Incido en las felicitaciones por haber escogido la emergencia climática como tema a tratar. Sobre lo primero, permíteme que responda, Sí. porque creo que realmente no se trata de sustituir por completo, utilizando solamente una de ellas, ¿no? Yo creo que esta surge porque hasta hace unos años solamente teníamos cambio climático, ¿no? Y se queda corto, ¿no? Cambio climático ha habido muchos, ¿no?, en la historia, ¿no? Y aquí estábamos hablando de algo especial. Entonces, yo creo que sigue siendo útil cuando te refieres a la parte más científica de la cuestión relacionada con el clima, ¿vale? Y hay que seguir usándolo, ¿vale? Pero después salen otras dos palabras por los periodistas, ¿no? Y en gran medida por The Guardian, ¿no? La siguiente es crisis climática, que muestra que ya no solamente es el clima, sino que entran en juego variables de salud, económicas. Entonces ya no es una cuestión solamente de físicos, es algo mucho más complejo.
Y entonces había que subir de escalón y hablar de crisis, ¿no? Climática. Y también es muy útil y a veces hay que usar crisis climática, ¿no? Pero hay otro componente también muy importante y es que aquí vamos contra el reloj, ¿no? Lo que están diciendo los científicos es que en esta década habría que reducir las emisiones globales a la mitad. Y si no se llega, pues va a ser peor, ¿no? Si hubiéramos empezado hace 30 años, pues el ritmo para reducir las emisiones pues era un poco como una barra inclinada, ¿no? Ahora, según se va acercando, la barra hay que reducir, cada vez la barra está más empinada y lo hace más complejo, no se puede de pronto soltar todo y cuanto más tardemos, peor, con lo cual es una emergencia climática, ¿no? Entonces, a veces cuando escribimos y queremos dar idea de esa sensación de premura, pues no vale ni cambio climático ni crisis energética. Hay que hablar de emergencia climática, ¿vale? Lo que yo no sé si esto es muy para periodistas, ¿no? Porque si nos ponemos realmente a la sociedad, yo creo que el problema va mucho más allá, ¿no? Y que os quería contar una curiosidad. Ayer va y se pone, me escribe un correo de pronto, ¿no? Nathalie Sanoja, ¿no? Nathalie Sanoja es la persona que se ocupa de hacer el crucigrama para expertos de los pasatiempos del país, ¿no? De hecho, he visto que vas a un seminario muy interesante. Bueno, me escribe y acabamos hablando por teléfono y me dice, mira, es que yo tengo un problema. Dice, estoy deseando, necesito, porque es algo que me preocupa mucho, hacer crucigramas, meter palabras de la crisis climática. Y no puedo. Dice, renuncio porque es demasiado complicado, ¿no? Pues claro, ella, pues ya sabéis, tiene, por ejemplo, lluvia tóxica, la lluvia que provocamos, pues ácida. Se trata de convertir en ideas muy cortas, ideas principales que están muy asentadas en la sociedad, ¿no? y pues trasladarlo a la casilla del crucigrama. Dice, con la crisis climática es imposible, son todo palabras muy largas, muy técnicas, pero es que además no están asumidas por la sociedad, ¿no? Entonces, venía después, poner un ejemplo, desde luego, una de las complicaciones es que las palabras son palabras técnicas, ¿no? Sumidero, acidificación, CO2 equivalente, cada vez que en el periódico me dicen, ¿cómo que equivalente? Quítalo de equivalente. Tengo que quitarlo de equivalente y ya no tiene nada que ver, ¿no? Cero emisiones netas, GEI, adaptación, presupuesto de carbono, ¿no? Esto así es imposible, ¿no? Entonces, dándole vueltas, digo, pero es que no es imposible. O sea, os voy a leer unas palabras, a ver si os suenan. Son súper técnicas. PCR, distanciamiento social, traje EPI, FPP, mascarilla FPP, ¿vale? Inmunidad de rebaño. Son palabras súper técnicas que la sociedad desconocía por completo, ¿vale? Y de pronto, en un año, 2 años, todo el mundo no solamente las conoce, sino que las utiliza, ¿vale? Entonces, no se trata solamente de que sea un lenguaje técnico, sino que no está asumido por la sociedad. ¿Cómo se consigue eso? Entonces, claro, ¿qué ha pasado para que en el coronavirus sí, la pandemia, sí ocurra y no con el cambio climático? Las dos son emergencias planetarias, graves, pero con una sí, con la otra que yo llevo escribiendo más de 20 años, no ocurre. Aumenta la sensibilidad, pero no ocurre. Entonces, yo creo que lo que ocurre con la pandemia es que de pronto solamente se habla de pandemia. O sea, pues no es solamente los 30 segundos en televisión donde tiene que explicar algo técnico, que es imposible. Yo cada vez que veo algo en televisión escuchando sobre crisis climática, me sonrojo. O sea, es imposible, ¿no? Sino que hay programas especiales. O sea, todo de pronto la información va enfocada. Claro, es realista pensar que de pronto va a ocurrir eso. No es realista, pero sí nos hace ver lo poco que se habla de cambio climático para llegar a ese punto. O sea, lo lejos que estamos de conseguir que realmente la sociedad asuma estos conceptos, ¿no? Debería estar, pues como ocurre con el coronavirus, que se habla en la farmacia, en la panadería, en todas partes, ¿vale? Eso no está ocurriendo, ¿vale? Entonces, creo que ya va más allá de la crisis o el lenguaje, o sea, de crisis, emergencia, ¿no? Lo que decíamos antes, cambio climático, ¿no? Es hablar más, ¿vale? Y después, otra complicación es que, como decía, yo llevo hablando desde 20 años, ¿no? Pero
Si nos ponemos en modo emergencia, claro, una emergencia es algo que está ocurriendo ahora mismo y que hay que actuar rápido, pero es que la crisis climática se va a prolongar todavía mucho más y vamos a hablar muchísimo tiempo. O sea, ¿cómo mantienes una emergencia durante tanto tiempo? ¿Cómo mantienes el lenguaje para que el foco se mantenga durante tantos días, meses, años? Entonces, ahí vamos a Guterres, ¿vale? Que, claro, demuestra algo que está pasando, ¿no? Os voy a leer Guterres, no solamente es que diga las puertas del infierno. 20 de septiembre del 23, de 2023. No, al revés, 21. 18 de agosto de 21. Este informe es un código rojo para la humanidad. Código rojo, vale. 11 de noviembre de 2021. Basta ya de tratar la naturaleza como una letrina y de cavar nuestras propias tumbas. Hay que aumentar, porque si la gente de pronto se olvida. Un año después, exactamente un año después, 7 de noviembre de 2022. Nos acercamos al infierno climático cuando tenemos el pie en el acelerador, ¿no? El que le hace los discursos a Guterres sabe que para otro año volver a llamar la atención, esto suele ocurrir con las cumbres del clima, ¿no? Pues tiene que subir el tono. 31 del 7 del 23. La era del calentamiento global ha terminado. Ha llegado la era de la ebullición global. Y este último, del 20 de septiembre de 2023. La humanidad ha abierto las puertas del infierno. Entonces, yo reconozco que es complicado. O sea, sí es cierto que esto sirve para mantener la atención en un determinado momento, ¿vale? Pero después no sé si tiene el efecto contrario, ¿no? Y es que de alguna forma anestesia o genera rechazo. Yo como periodista lo que creo es que tenemos que, aparte de intentar simplificar el lenguaje para que llegue a todo el mundo, acercar el lenguaje para que vean que es un problema, además, cercano, no es algo que está ocurriendo en la Amazonia, lejos, ¿no? Sobre todo, explicar el contexto, ¿no? Y ser preciso, ser todo lo preciso que podamos. No se trata de utilizar una palabra porque entonces es demasiado ambiguo. Hay que explicar para que la gente entienda. Y bueno, hay mucho más que contar, pero ya... Sí, seguiremos. Muy bien. Teresa Guerrero, ¿cómo lo viví desde la sección de Ciencia del Mundo? Hola, buenos días. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí reflexionando con todos mis colegas y con todos vosotros sobre el lenguaje que utilizamos todos los días, porque para nosotros, para los periodistas, el lenguaje es nuestra herramienta de trabajo. Intentamos siempre prestarle la máxima atención, pero gracias. Detenernos y dedicar una jornada a debatir sobre esto me parece muy importante, porque podemos hacerlo mejor y porque creo que es muy interesante intentar encontrar la mejor manera de transmitir a la sociedad las implicaciones del cambio climático que supone y también transmitir la incertidumbre a una sociedad que reclama respuestas muy concretas, sobre todo si nos las dicen los científicos, ¿no? Y enseñar que en ciencia no siempre hay una única respuesta, sino que con frecuencia además se revisan los resultados y algo que se había dicho en un momento determinado es revisado. Nosotros en el mundo la información de medio ambiente se cubre de manera diferente a, por ejemplo, la agencia EFE o al País. Tenemos la información medioambiental, por un lado, la cubrimos desde ciencia, la parte más de investigación, más científica, y una parte, la relacionada con energía, la cubren desde economía. Y tenemos también un corresponsal ambiental, que es Carlos Fresneda, que se ocupa también de la corresponsalía de Londres. Dedicamos menos medios a la información de cambio climático que otros medios de la competencia. Y para nosotros, para los periodistas que informamos sobre medio ambiente, creo que es muy importante elegir un término. Elegir un término u otro creo que importa, y yo creo que no hay que tener miedo ni reparo a revisarnos, ¿no? Y a efectivamente introducir nuevos términos, siempre y cuando pues, la gente los entienda. Clemente ponía muy buenos ejemplos del vocabulario más técnico que se utiliza en la información del cambio climático, sobre todo la que tiene que ver con los objetivos de reducción de emisiones. Pero estamos viendo que poco a poco pues, entran en juego muchos otros términos, por ejemplo, pues, desde megaincendios a incendios de sexta generación, ecoansiedad, transición ecológica, como tú decías, transición verde en ocasiones, refugiados climáticos. Estamos dando nombre a realidades que antes no existían, ¿no?
O, por ejemplo, pues antes solíamos decir, ¿no? Uno de los efectos más nefastos de los veranos agobiantes eran las noches tropicales, aquellas en las que la temperatura mínima no baja de los 20 grados. Y este verano hemos tenido muchas noches ecuatoriales o tórridas, porque ya casi lo habitual o lo que ocurre con mucha frecuencia son noches en las que no se baja de 25 grados. En Canarias han estado muchas noches o bastantes noches sin bajar de los 30 grados, que es una auténtica barbaridad. Y todo esto, poco a poco, yo creo que la gente lo percibe de una manera clara, porque está en lugares de vacaciones, a los que suele ir todos los años, ve que el tiempo cambia. Bueno, creo que todo esto pone de manifiesto que la situación del cambio climático ahora es diferente a la que teníamos hace 20 o 30 años y lo que los científicos nos decían que iba a ocurrir, pues está pasando. Y algo yo creo que impresiona es que no ha sido gradual, sino que de repente pues hemos visto que de 2 o 3 años pues todo parecía que se aceleraba. Y de ahí me parece muy interesante lo de que hablemos de crisis climática y no tanto de cambio climático. Como decían los compañeros, pues sobre todo por iniciativa de The Guardian se adoptó ese término, nosotros en El Mundo también lo adoptamos, me parece que es más preciso crisis climática o emergencia climática, que realmente para cuadrar los titulares en papel no es el más adecuado, así que optamos más por crisis climática, pero también utilizamos los demás, cambio climático, incluso calentamiento global. Tienen otros matices y yo creo que crisis climática es inequívoco y además de añadir esa información de que es algo que tenemos que hacer ya, que tenemos que actuar, creo que es, como digo, inequívoco y no deja espacio para los argumentos que a veces utilizan las personas negacionistas y escépticos, porque no todo el mundo tiene los argumentos que normalmente catalogamos como negacionistas. Hay mucha más gente que se muestra escéptica o no escéptica ante todo lo que tiene que ver con el cambio climático, pero sí con algunas cosas. Y por ejemplo, cambio climático, calentamiento global, estaba pensando que también los ingleses en ese debate cambiaron global warming por global heating, porque warming puede dar la sensación de que es algo incluso más agradable. Nosotros en español no podemos hacer ese matiz, ¿no? Y calentamiento global, a mí me parece que define bien lo que ocurre en cuanto a la acumulación de gases de efecto invernadero, pero los negacionistas a veces lo utilizan. Sabemos que uno de los principales efectos del cambio climático es que hay más fenómenos extremos, pero no solo, como no se cansan de repetir los científicos, no solamente olas de calor o sequías, también lluvias torrenciales, y también probablemente está influyendo en las olas de frío de distintas maneras, que todavía no se conoce bien. Pues bien, cada vez que hay un fenómeno extremo relacionado con el frío, es frecuente que en los comentarios la gente diga, no decían que había calentamiento global, qué calentamiento, si ha caído una nevada, etcétera, ¿no? Entonces creo que crisis climática no da pie a ese debate, al igual que cambio climático. Otro argumento que se suele utilizar es que, los negacionistas, ya yo creo que los que negaban el cambio climático ya son una minoría porque hay muchas evidencias, pero luego hay otro nivel de negacionismo que es el que dice que el cambio climático existe pero no ha sido causado por el hombre porque la Tierra ha sufrido muchos cambios climáticos. Ayer también en la jornada se habló, ¿no? Hablasteis de las pruebas que hay, ¿no? de todos esos registros geológicos que demuestran que ha habido otros cambios climáticos, ¿no? Claramente este es diferente, este ha sido causado por el hombre, y también la velocidad a la que se está produciendo y la intensidad, yo creo que lo hace único. Y voy a mencionar una frase que me dijo una paleoclimatóloga, Ellen Thompson, a la que tuve la suerte de entrevistar en mayo. Ella ha investigado mucho los cambios climáticos del pasado, con expediciones en la Antártida, y me decía, la Tierra muy probablemente superará este cambio climático. Nosotros lo tenemos mucho más difícil y esa es la diferencia, que nosotros somos ahora los que estamos en el centro de atención. Y sin extenderme mucho, pues volviendo al tema de la crisis, yo creo que crisis climática además nos enfatiza que no solamente es un problema que podemos solucionar quizás, porque cuando tienes un problema pues a nadie nos gusta tenerlo, pero a veces pues tenemos un cierto margen para actuar y, como decía Clemente, pues bueno, si tú ves que tienes una perspectiva de años, pues puedes no sentir la urgencia.
pero por lo que nos dicen los científicos, 2030 es el límite para acometer cambios estructurales muy grandes. Y eso es lo que tú haces. Cuando tienes una crisis tienes que actuar ya. Y yo creo que ese puede ser el mensaje, que para resolver esto hay que decirle a la gente que no va a haber algo milagroso que resuelva el problema, que tenemos que cambiar nuestra forma de vida y educar a las generaciones del futuro para que sepan que el mundo va a ser distinto. Ya lo es hace 20 años. Y yo creo que si tienes una crisis tienes que actuar. Y si tienes un problema, pues a lo mejor podemos esperar a que pase esta guerra o vamos a ver que pase una crisis económica. Ahora no es el momento. Entonces creo que en ese sentido es un término más adecuado. Bueno, pues ya vemos que la terminología aborda muchas de las esquinas que tiene este tema, ¿no? Eva Rodríguez, ¿cómo lo ves? Bueno, en nuestro caso también adoptamos, bueno, primero dar las gracias por la invitación a la Fundación San Millán y también a la Fundación Fundeo RAE. Nosotros también adoptamos, como decía, la decisión de titular, más que de hablar de los términos de cambio climático, emergencia climática, introducirlos en los textos, titular solo crisis climática a partir de 2016, también en la tendencia del resto de medios. Y luego, hablando de los términos de periodismo científico y periodismo ambiental, nosotros sí participamos un poco en la formación, no de la sociedad, pero sí de los periodistas. Tenemos periodistas en formación siempre en la redacción durante 6 o 9 meses y hacemos mucha incidencia en el tema de la terminología del lenguaje y, por ejemplo, en periodismo científico y ambiental huimos mucho de los términos, por ejemplo, de algo pionero, revolucionario, algo sin precedentes. En ciencia siempre hay precedentes. Hablaban antes mis compañeros de contextualizar, por ejemplo, los textos, ¿no? Entonces, una de las cosas que decimos siempre a los becarios que entran con nosotros a formarse es no utilicéis ese tipo de términos que son muy comunes en las notas de prensa. De hablar, esto es la primera vez que se habla de, se estudia sobre esto. El primer estudio que hay sobre esto, no, hay estudios previos y hay que contextualizar, y es lo importante del periodismo medioambiental y científico. Y luego, también otro tipo de términos también muy populares que se convierten mucho en eslogan y que se repiten mucho en los textos, por ejemplo, no hay planeta B. Hablamos mucho de no hay planeta B y qué pasaría si hubiera otro planeta B. ¿Haríamos lo mismo? O sea, ¿qué pasa con ese tipo de planteamientos o de eslogan que al final se convierte en eslogan, pero el mensaje que hay detrás no sabemos si llega mucho a la sociedad? Y luego también, hablando un poco de lo que hablaba ayer María José, yo como escribo de medio ambiente y luego tenemos ciencias sociales, que nosotros como estamos especializados en ciencia, no solo salud, medio ambiente, tecnología e innovación, también hablamos mucho de temas de ciencias sociales muy vinculados al medio ambiente y que no debemos olvidarnos. Ayer comentaba con María José que ellos hacen muchas intervenciones también en centros de secundaria para hablar de esos términos, de esta terminología, para que no suene rara, porque al final no solamente es la crisis de la pandemia, hubo una crisis económica y todos asumimos una serie de términos, de terminología económica de la que no teníamos ni idea y la gente hablaba en los bares de términos económicos como si fuera algo común. Es algo que no hemos incorporado nosotros como periodistas a la sociedad. La gente no habla como algo común del IPCC o del cambio climático, de la emergencia climática de esa manera, con esa terminología tan cercana, por lo que decía él, que es una emergencia que se traslada a muy largo plazo. Y volviendo a lo de ciencias sociales, una de las cosas más importantes para trasladar a la sociedad y hacer propio el mensaje del cambio climático es hablar también un poco de crisis de valores, ¿no? O sea, cómo estamos ahora mismo infravalorando el valor de la naturaleza y meterlo dentro también de las noticias, ¿no? El Centro de María José publicó un estudio este verano que hablaba precisamente de cómo la crisis de valores estaba afectando directamente al cambio climático y a que la gente no se lo tomara tan en serio, ¿no? Y bueno, en este estudio decía como que estábamos despegados de la realidad de la naturaleza porque vivimos prácticamente en la sociedad, en las ciudades, y parece que son términos que solo tiene que utilizar la gente que vive en el campo o que vive en la Amazonía, ¿no? Como que estamos muy despegados de esa realidad. Y también como ir en contra del crecimiento descontrolado parece que es algo que va en contra de nuestra propia vida y al final no es así, ¿no? O sea, hace un par de días estuve en el Congreso de Periodistas Ambientales y me gustó mucho lo que dijo el naturalista Joaquín Araujo, que estaba el tema hablando de agua y decía, referida al agua, es la primera palabra del lenguaje de la vida. Es verdad que el agua es de las primeras palabras que aprendemos a decir, pero también es verdad que asumimos como que el agua es algo que va a estar siempre ahí. Entonces, como que no es un problema urgente, no es un problema que damos por hecho que siempre vamos a abrir el grifo y va a haber agua,
Entonces, no nos planteamos algo como un problema. O sea, es como algo que es natural. Hablar de la naturaleza como algo natural no es natural. O sea, son recursos limitados, son recursos que estamos invadiendo, que estamos contaminando, y al final la terminología que utilizamos es muy cercana para ese tipo de problemas, pero la gente no la asume como un problema. Y en cambio, cuando hablamos de emergencia climática, cuando hablamos de este tipo de temas como más alarmantes o de catástrofes naturales, la gente lo ve como algo lejano. Y lo que decía Teresa, al final no es algo lejano. Yo creo que también Isabel hablaba mucho de eso ayer, de hablar de problemas de ahora, no el cambio climático dentro de, cuando hablamos de IPCC informes, dentro de 30 años. El 2030 es el límite. Pero realmente este verano había una ola de calor y ninguno de los que estamos aquí estamos libres de que nos dé un golpe de calor, aunque no estemos dentro de la población de riesgo. Lo mismo con el agua. La sequía, no estamos ningún país libre, y sino que lo digan los catalanes, de tener sequía y de tener problemas de abastecimiento de agua a corto plazo. Entonces, no sé cómo, bueno, una manera de debate, no sé cómo transmitir, o sea, cómo podemos transmitir a la sociedad, a través de nuestras noticias y nuestra información, que no es un tema de urgencia que está pensado por los científicos, que son gente muy lista, apartada de la sociedad, pero que a nosotros nuestro día a día no nos interfiere, cuando realmente sí nos interfiere ya y en España. No estamos hablando de países en vía de desarrollo, no, estamos hablando de temas actuales. Entonces, un poco para cerrar el tema de la terminología y estos temas del lenguaje, yo creo que acercar un lenguaje que sea común a todos es importante, pero también ser muy rigurosos y muy estrictos a la hora de escoger ese tipo de terminología es importante, porque el debate científico utiliza ese tipo de lenguaje también. O sea, que hay que combinar las dos cosas para hacerse entender, pero la realidad, o sea, pero tampoco simplificar, porque la realidad no es sencilla tampoco. Yo, desde luego, animo a cualquier persona que pueda intervenir en cualquier momento sobre los temas que van apareciendo. Sí que me gustaría sacar otra cara, digamos, de la terminología, y es que hay una diferencia entre el cambio climático, la crisis climática como fenómeno y, por ejemplo, el hecho de que nos caiga un meteorito encima. Que nos caiga un meteorito encima puede ser urgente, puede ser rápido, puede ser devastador, etcétera, pero nosotros no tenemos intervención sobre eso. No es nuestra culpa, de alguna forma, ¿no? Y, sin embargo, sí que hay un lenguaje en cuando hablamos de crisis climática en la que hay una intervención humana y es el cambio climático, digamos, antropogénico, ¿no? Entonces, hay un lenguaje de la culpa, hay un lenguaje de la responsabilidad, hay un lenguaje en el que, de alguna forma, parece que todo el mundo lo estamos haciendo mal. Y entonces, ¿cómo acometéis desde los medios de información ese tipo de lenguaje, ¿no? De nuestra relación con la crisis climática, con el cambio climático? Y aquí yo creo que es una pregunta que podríamos lanzar para todo el mundo, ¿eh? Así que podemos intervenir cuando queráis. Buenos días. Estaba pensando en el proceso de cambio de palabras que hemos venido registrando en los periódicos, en los medios de comunicación. Yo creo que empezamos por calentamiento hace muchos años, pero el calentamiento, sobre todo cuando se hablaba de aumentos medios, pues parecía una cosa que, bueno, tampoco tenía mucha importancia, ¿no? Después pasamos a cambio climático, pero claro, un cambio puede ser bueno, ¿no? La misma palabra no llevaba consigo ninguna condena. Y después hablamos de crisis, pero claro, todas las palabras se contaminan del polvo de los caminos por los que han transitado, ¿no? Y crisis la relacionábamos evidentemente con la economía y también crisis de gobierno. Bueno, era algo pasajero también, porque las crisis económicas tarde o temprano acaban pasando. Después, efectivamente, hablamos de emergencia, pero también la emergencia es algo pasajero. La connotación de la palabra nos habla de algo que surge de repente. Hay una emergencia, tenemos que responder ante ella, pero esa emergencia pasará. Hay un peligro, pero pasará también, ¿no? Yo creo que en el punto en el que ya estamos, yo sugeriría la palabra amenaza. Yo creo que estamos ante una amenaza, y es verdad que la amenaza tampoco lleva dentro el mensaje de que es una amenaza producida por el propio ser humano. Pero en este punto
y espero que se me entienda, da igual, evidentemente esto está producido por los seres humanos, pero da igual si ha sido producida por la humanidad o son agentes externos. El caso es que hay una amenaza y debemos combatirla. Y la amenaza sí que lleva dentro el concepto de que es el aviso de un mal. Toda amenaza es el aviso de un mal. Y ante ese mal, tenga la causa que tenga, debemos reaccionar. Yo sugeriría, y he participado de esos cambios léxicos como periodista y en el libro Estilo del periódico, etcétera, los asumo, pero yo creo que en el punto en el que estamos, yo sugeriría amenaza. Yo voy a disentir un poquito. Creo que amenaza tiene la visión de que va a ocurrir. Y yo creo que ya está ocurriendo. Los fenómenos meteorológicos adversos se están generalizando. No son un fenómeno lejano. Hemos sufrido una Filomena. Hemos sufrido recientemente varias danas, una de ellas el 3 de septiembre. Yo ayer contaba que yo mismo, que llevo escribiendo de estos temas ya un tiempo, he sido víctima de esa dana, por lo tanto cualquier ciudadano, cualquier ciudadana pueden ser víctimas de esta problemática. Y, por ejemplo, en Latinoamérica tienen ahora mismo un problema de sequía brutal. Y yo siempre insisto en que en el caso del cambio climático, de la crisis climática, de la emergencia climática, de la amenaza climática, creo que hay que acercar el fenómeno a los ciudadanos. Y creo que los periodistas, que en lo que estamos todos de acuerdo, los colegas que ya llevamos unos cuantos años peleando por este tipo de contenidos, estamos en esa pelea. Que estamos en la pelea de formar primero a nuestros propios compañeros, porque se decía ayer, el periodismo ambiental no ha sido el más prestigioso de las redacciones. Se comentaba ayer desde el punto de vista jurídico-ambiental que los abogados que habían iniciado ese camino les habían dicho que eran los de las florecillas. A los periodistas ambientales nos solían decir que éramos los de las florecillas y los pajaritos. De hecho, todavía algunos compañeros nos siguen viendo así. Yo esta semana, con la formación del Gobierno y la elaboración del perfil de la vicepresidencia, comentaba con mis compañeros desde el área de Economía querían potenciar más el tema de que la ministra había peleado por el tema de la excepción ibérica y había tenido que lidiar con la crisis energética. Y yo argumentaba, tened en cuenta que es una ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, que por primera vez tenemos una vicepresidencia tercera para estas cuestiones, que esta era una vieja reivindicación de las organizaciones ecologistas, y luego hay otro hecho diferencial. Nos guste o no nos guste, por primera vez tenemos un gobierno que se declara ecologista, y eso no había ocurrido nunca en este país. Y yo creo que esa labor que hemos hecho desde los medios ha ido creando un pozo positivo en la sociedad. Es verdad que quizás no se hable en la calle todo lo que se debería, pero sí que es verdad que yo a veces observo conversaciones, pues recuerdo una vez en la agencia, en la antigua sede de la calle Espronceda, que había una visita a ver al presidente y mis compañeros cámaras estaban hablando del cierre de la nuclear de Garoña. Y yo dije, uy, aquí algo está empezando a cambiar. Normalmente hablan de fútbol o de otras cuestiones, pero que hablen de energía, y en este caso de energía nuclear, es llamativo. Y creo que es especialmente relevante esa labor de formación interna, dotando de una mayor cultura medioambiental a los responsables de otras áreas, porque el medio ambiente es transversal. Vamos a dejar de hablar de medio ambiente y vamos a empezar a hablar de ambiente, porque el ambiente lo es todo. De hecho, los periodistas ambientales, cuando tuvimos que nombrar la asociación, acordamos definirla como Asociación de Periodistas de Información Ambiental, nos olvidamos ya del medio.
Y creo que también es clave apostar por los jóvenes periodistas, esa labor de formación que comentaba Eva. En nuestro caso, la agencia también lo lleva realizando durante muchos años. Yo mismo procedo de un programa de especialización en periodismo científico y ambiental que se hacía entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la desaparecida Fundación EFE. Y creo que es la mejor forma de que los jóvenes periodistas tomen conciencia de estas cuestiones y además en una apuesta en el medio y en el largo plazo, porque esos jóvenes periodistas van a llegar a las jefaturas de redacción y van a tener que decidir sobre una información de medio ambiente, de crisis climática, de amenaza climática, y a lo mejor optan por publicar una información de Crónica Rosa si están en el área de sociedad, pero estoy convencido que si han escrito sobre estos temas, si conocen las claves, si conocen la gravedad del problema, la información medioambiental y la científica, que al final crea una cultura ambiental y científica, va a tener una oportunidad mayor. En cualquier caso, Alex, podemos hablar sobre el tema y seguramente me acabarás convenciendo. Medio minuto. Me refiero a amenaza no solo como un mal que se ejecuta en un momento dado, sino como algo que adquiere eficacia en el momento en que se formula. Una amenaza adquiere eficacia en el momento en que se formula, no solo cuando el mal se produce. O sea, que no es una visión de que algo va a ocurrir, sino que algo ya tiene efecto. Ahí te lo compro. A ver, yo creo que hay una parte del cambio climático que para bien y para mal se cuenta solo, ¿no? Más allá de las palabras. Quiero decir, cuando ya está ocurriendo en los veranos que de pronto se agolpan las olas de calor una tras de otro, pues ya es que da igual las palabras. Quiero decir, la gente lo está experimentando sobre su propio cuerpo y sabe de qué estamos hablando. Y que no es solamente una cuestión térmica, sino que influye en su vida, en el transporte, en la salud. De pronto se multiplican las amenazas, las incomodidades, ¿no? Entonces yo creo que para explicar, porque no creo que la labor de los periodistas es explicar, acercar, contextualizar, ¿no?, esa amenaza que dice Alex, ¿no?, es cuando está ocurriendo ya, ¿no?, pues aprovechar para justamente a la gente darle toda la información, ¿no? Hace calor, sí, pero ¿por qué? ¿Y por qué hace este calor ahora? ¿Y por qué es diferente del que ocurría en el pasado? ¿Y cuánto calor puede hacer en los próximos años? Y entonces, que ya no basta con dar la nota de pues ola de calor con la foto de la gente alegre debajo de una fuente, ¿no?, sino que de pronto hay que introducir un montón de contexto para que realmente se sepa lo que está ocurriendo. Sin ese contexto podemos estar engañados y pensar que esto es incluso positivo, porque, ¿no?, en algunas zonas que hace frío, que haga más calor, pues aleluya, ¿no? Cuando de pronto ves cómo influye en la agricultura, las pérdidas que tiene. O sea, de nuevo, para hacer bien el periodismo, yo creo que al final, como periodistas, lo primero que tenemos que hacer es hacer buen periodismo, ¿no? Entonces, contextualizar, contrastar, por supuesto, ir a las fuentes científicas, desde luego, ¿no? Después hay otra complejidad, ¿no? Es que esto es una amenaza, sin duda. Pero es que hay otra amenaza, digamos, al otro lado. Es decir, es común, o una idea muy establecida en la sociedad, es que luchar contra el cambio climático también tiene otra amenaza, ¿no? Y es que pues, puede haber pérdidas económicas o claro, tenemos que renunciar. Se utiliza otros verbos como sacrificar, o sea, hay que hacer sacrificios, ¿no? Eso pues está muy establecido. Entonces ya como periodista de nuevo digo, bueno, vamos a ver la realidad, o sea, vamos a distanciarnos un poco y efectivamente puede haber consecuencias. O sea, actuar contra el cambio climático no es tan fácil y hay que ver los aspectos económicos, sociales sobre todo, ¿no?, para que no paguen los de siempre. O sea, es muy complejo, ¿no? Pero a la hora de usar el lenguaje, cuidado con venderlo siempre o mostrarlo siempre como algo negativo, la actuación, luchar de forma contundente contra el cambio climático, porque tiene otros aspectos muy positivos. Por ejemplo, cuando de pronto te planteas, y ya es bastante común, de forma más
humana, filosófica, ética, ¿no? ¿En qué dedicamos el tiempo los seres humanos ahora mismo? ¿Cuánto dedicamos a determinadas cosas, ¿no? Pues de pronto que nos digan, oye, es que de lo que se trata también es de, por ejemplo, nuestro ocio, en lugar de utilizarlo para, o enfocarlo como el objetivo, el sinónimo de vacaciones es avión e irnos muy lejos, el poder asumir la vida más tranquila, más calmada, con los que estamos más cercanos, volver a valorar ese tipo de ingredientes de la vida, ¿no? Que no hay que utilizar tanta energía, que no tiene tanto impacto, pues es que o sea, el aprender, la oportunidad de repensar las cosas, ¿no? También permite a lo mejor hacerlo mejor, ¿no? No tiene por qué ser ninguna renuncia realmente. O sea, bueno, sí, renunciamos a lo mejor al modelo de vida que, de las últimas décadas, pero es que a lo mejor esa vida en la que uno trabaja tanto y demás, pues a lo mejor no sé, es que a lo mejor puede ser algo incluso positivo, ¿no? Y dentro de eso, porque se trata al final de alguna forma de modificar nuestro estilo de vida, ¿no? Pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por último, algo muy rápido, se está hablando de las palabras en plan cómo llegar a más gente, en plan cómo utilizarlas para que ayuden, ¿no? Pero es que las palabras, yo como periodista lo que veo es que también muchas veces desayudan, quiero decir, juegan a favor y en contra, ¿no? Y me gustaría alertar también sobre otro tipo de palabras que de tanto usarse o que están ya contaminadas, ¿no? Que se siguen usando mucho y que no quieren decir ya nada. Por ejemplo, sostenible, ¿no? Entonces, utilizar una información que un periodista utilice un coche sostenible, pues es que crea muchísima ambigüedad. O sea, de nuevo, creo que la clave como periodista es ser más preciso, ¿no? Es decir, a ver, un coche sostenible quiere decir todo y nada. Si tú dices un coche eléctrico, bueno, pues ya empiezas a dar información suficiente como para saber de qué va, ¿no? Creo que los periodistas pues estamos en primera línea con el lenguaje y también tenemos, es clave que sepamos lo que se dice al otro lado, la sociedad, bueno, al otro lado no, es que estamos dentro de la sociedad, ¿no? Y entre los activistas climáticos, ¿no? Greta Thunberg es una de las caras más visibles. Hace unos años en una cumbre decía, basta ya de bla, bla, bla. Lo que estamos haciendo aquí ahora es un poco bla, 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 ¿no? Pero, entonces, evitar eso para que las palabras vuelvan a tener un uso, que tengamos cuidado de no... hay otra palabra que también me parece increíble. Ahora se usa para todo. Total, no quiere decir nada. Colapso. ¿Vale? Sin meterme ya en el contenido, ¿qué significa? Es este jugador ha colapsado. Este edificio ha colapsado, por cierto, que un inciso. Yo pensaba que era algo erróneo, que era una mala traducción del inglés, pero después con la Fundeo vi que no, que existe en español colapso. Bueno, por todos lados, colapso. Colapso climático, colapso ecológico en el Mar Menor, colapso... Claro, eso ya no quiere decir nada. O sea, entonces, para mí, el primero es mostrar la amenaza, en que no... El reaccionar contra el cambio climático no tiene que ser negativo siempre, sin ocultar las externalidades que tiene, por supuesto, y ser preciso, usar el lenguaje de forma precisa, para que la gente ya, ellos por ellos mismos pueden entender perfectamente lo que está sucediendo. Sí. Bueno, me ha parecido muy interesante, han salido muchísimos temas. Voy a empezar por lo último que has dicho tú, en cuanto a modificar un poco el modo de vida. Pero el problema es en los referentes que tenemos como sociedad, a quién seguimos. ¿Modifican ellos el modo de vida? ¿Hacen algo? Porque nosotros nos podemos sacrificar, pero si estamos viendo que el vecino se va, futbolista, cantante, con sus aviones, entonces eso echa un poquito para atrás. Eso lo dejo ahí. Otro tema sería qué es lo que alcanza a la sociedad civil en cuanto a palabras. Todas las que hemos utilizado, está claro que sí, parece que hay un problema, el cambio climático está ahí, pero ¿lo ves urgente? Bueno, a lo mejor dentro de unos años, o sea, no hemos sido capaces de transmitir esa idea de amenaza. No sé si cambiando las palabras vamos a ser capaces de modificar un poco, y no te diría tanto la percepción, sino que sea capaz la sociedad de empezar a movilizarse para hacer algo. Y aunque han salido muchas más cosas, por no...
Sí, yo quería comentar sobre la culpa, también que sacabas justo ese tema, que me parece muy interesante, ¿no? Porque está también detrás de muchas de las informaciones que sacamos. ¿Quién tiene la culpa de esto, no? Y es que no me puedo comer un chuletón, es que no me puedo ir a Nueva York de vacaciones sin remordimientos, o si me voy a París no puedo hacerlo en un vuelo de 2 horas, ¿no? Entonces, yo veo a veces también que cuando pues, se sacan informaciones sobre o el impacto en no solo la carne, también el pescado, a veces pues la sociedad reacciona, ¿no? Porque en general pues no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Entonces yo creo que también ese asunto del cambio climático es muy interesante, ¿no? La culpabilidad, o cuando la gente a veces dice ¿por qué tengo que dejar yo de conducir mi coche si en China están ahora en pleno desarrollo? Ese tipo de lo que solemos decir un poco, pues tirarnos, ¿no? la pelota unos a otros, que no ayuda, ¿no? Pero que creo que también hace que la gente como que se enfade y que a veces mantenga como una posición quizás un poco como a la defensiva a algo que ya mencionabais que hay que hacer, que es cambiar la forma de vida. Como decía Clemente, pues no sé cuánto hay que cambiarla, porque lo que hacemos ahora tampoco lo hemos hecho siempre, ¿no? Este consumo desaforado. Y también en relación a lo que comentabas del asteroide, ¿no? Que es verdad que es un problema que puedes decir, bueno, si viene un asteroide, pues ¿qué vamos a hacer, no? Ahora es verdad que se está intentando y se está consiguiendo, ¿no? A lo mejor hay una oportunidad si detectan un asteroide que se acerca a la Tierra. Pero en otras catástrofes naturales, como por ejemplo los terremotos, que son también muy destructivos, pues es verdad que se ve de una manera distinta. Y a mí un aspecto que me parece muy importante del cambio climático ya no solamente es el recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino la adaptación, ¿no? Y eso, lo de las políticas de adaptación, yo creo que es algo en lo que se incide poco. Y, por ejemplo, a mí me sigue impresionando, en el caso, por ejemplo, de los terremotos, cómo es posible que en 2022 o 2023 lugares de la Tierra muy distintos sufran terremotos similares y en algunos lugares como Japón, afortunadamente, pues quizás van al baño a refrescarse y siguen trabajando con un terremoto de magnitud 7 y con un terremoto inferior mueren miles y miles de personas porque han sabido adaptarse. Y el ejemplo de los terremotos yo creo que deberíamos llevarlo, bueno, no creo que deberíamos llevarlo, pero creo que nos puede servir un poco de perspectiva de qué va a pasar en 40 años, ¿no? Hemos visto a Italia, bueno, a nosotros también, con zonas devastadas por las danas, vecinos nuestros que han visto destruidos sus cosechas, sus viviendas, segundas viviendas. Libia es el ejemplo, mientras en Grecia ardían, es verdad, islas. Entonces, creo que en unos años Estados Unidos, Europa, los países que mejor estamos, probablemente podamos hacer más o menos frente. Claro, es que lo vemos, pero todo el rato era. Entonces veíamos el mismo desastre, cuánta gente, y que depende de la evacuación, de los sistemas de emergencia temprana. Entonces creo que este asunto de la culpa y de la responsabilidad debería encauzarse para exigir, efectivamente, no ya culpa, sino responsabilidad a la gente que maneja esos presupuestos para que estemos preparados en la medida de lo posible y, aunque no podamos evitar pues, esos incendios tan grandes, evitar pérdidas humanas y bueno, limitar los daños. Sí. Buenos días a todos. Tengo la sensación de que estamos tocando el meollo de la cuestión que nos ha reunido aquí, ¿no? Que es el idioma, las palabras, ¿no? Y me ha sugerido mucho lo que tú has contado, por ejemplo, de la ONU. Estamos buscando todo el rato palabras para definir lo mismo, el mismo problema que tenemos desde hace bastante tiempo, y yo creo que simplemente denota impotencia. Es decir, la ONU creo que es el mejor ejemplo. La ONU, bueno, se está demostrando su inutilidad, a mi modo de ver, es una opinión muy particular, ¿no? Pero bueno, ya lo vemos en el Consejo de Seguridad, donde, por ejemplo, está Rusia. Lo cual es una contradicción en sus términos, ¿no? O China. Pero creo que efectivamente es que la ONU no tiene otra fuerza más que hablar y hablar de los problemas que tenemos. No tiene, en este momento es una institución multilateral que no tiene fuerza para hacer nada, para cambiar las cosas. Creo que además tampoco los gobiernos están haciendo grandes cosas. Efectivamente, lo que decía Arturo, pues hace poco que tenemos un gobierno que efectivamente pues, que tiene un ministerio que parece que está en ello, pero realmente se hacen pocas cosas. Así que nos vemos obligados todo el rato
a cambiar las palabras, a intentar buscar palabras que asusten más, porque lo que tú has comentado de cómo cada año Guterres ha ido cambiando su discurso es ir asustando más a ver ya no si los ciudadanos cambiamos, es que lo importante es que las instituciones cambien, que los gobiernos cambien las cosas, ¿no? Y lo vemos además la falta de fuerza para hacer cosas decisiones para mantenerlas en el tiempo. Os pongo un ejemplo muy tonto, pero hace años ya hubo un ministro que dijo hay que ahorrar energía, no podemos gastar tanto aire acondicionado, así que en verano los ministros y todo el mundo sin corbata, sin chaqueta y tal, porque en el Congreso, no sé si habéis estado alguna vez, te congelas en verano, literalmente. Eso duró 2 telediarios, o sea, no hay lo de las temperaturas que pusieron este año en verano, en invierno, también duró 2 telediarios, los hombres siguen con sus chaquetas y sus corbatas aunque haga 37 grados, ¿no?, a la sombra. Entonces, creo que es justamente la inacción lo que nos lleva a jugar con las palabras y a utilizar un catastrofismo que es el que desprende la ONU y el que al final nosotros aceptamos porque tampoco los medios de comunicación tenemos fuerza para cambiar el mundo. Yo solo quería apuntar una cosa. Respecto a la amenaza, parece que es algo como externo a nosotros, algo que nos amenaza y que nosotros no tenemos participación en ello, ¿no? O sea, para mí, utilizar la palabra amenaza, cuando si somos los que hemos provocado el problema, también podemos solucionarlo. O sea, está en nuestra mano hacerlo. Y lo que hablábamos un poco antes del tema de sostenibilidad, a mí lo que me parece importante es cambiar la cultura de la gente desde la empresa a cómo piensan las personas respecto al cambio climático, porque lanzar el mensaje de que todo tiene que ser sostenible, voy a contar una anécdota también muy tonta, pero tengo una amiga que trabaja en una de las empresas más importantes de transporte en España y en recursos humanos, y entonces a ella le dijeron que todo tenía que ser sostenible en la casa, o sea, desde el principio al fin, pero no cambiaba ni el sistema de transporte en sí por temas más eléctricos, ni cambiaba la cultura de los conductores, era hasta el papel higiénico tiene que ser sostenible. O sea, no tenía ningún sentido esa cultura. Y la propia persona que estaba de recursos humanos decía, es que estoy harta de oír esa palabra. Si no cambias dentro de la empresa la cultura, o sea, que esa persona realmente se implique en eso y piense y reflexione sobre eso y qué puede hacer realmente para cambiarlo, es que no vale de nada. O sea, por mucho que cambie las palabras, si culturalmente no cambiamos el concepto de decir, oye, es que vamos a vivir mejor si hacemos este tipo de cosas. Que el crecimiento esté insostenible, que hablamos de insostenibilidad, es que a lo mejor es vivir mejor. No tenemos que hablar de ese términos. O sea, vamos a cambiar el concepto cultural nuestro que tenemos de cambio climático, que nos va a venir fatal para nuestras economías, para irnos de vacaciones, Pero claro, eso es muy complejo de cambiar, y sobre todo de cambiar de un día para otro, y de cambiar en contextos muy distintos, en países con muchas preocupaciones muy distintas. Vuelvo al principio, porque Arturo ha dicho una cosa que a mí me ha llamado la atención, que decía nuestra misión es informar y de alguna forma creamos estados de opinión y estamos viendo, me da la sensación en todo el diálogo, que el foco está en crear estados de opinión. Entonces, precisamente en un estado de opinión que no sea el de la desafección, ¿no?, ante el cambio climático, por aquello que es una frase que me gusta mucho, que la costumbre ensordece, ¿no?, que un poco es lo que venía a decir Clemente antes. Dentro de los estados de desafección está el cómo implicamos en nuestros cambios de vida, en nuestros modos de vida, cómo cambiamos nuestros modos de vida, cómo exigimos a las personas responsables. Se ha nombrado también que tomen actitudes, como exigimos a los referentes que tenemos de nuestros modos de vida, y cómo, creo que lo has nombrado tú, Eva, cómo estamos desafectados de la naturaleza, de alguna forma, que vivimos lejos de la naturaleza, ¿no? Yo vivo en Logroño, está aquí al lado, y para mí la sensación de que llueva es muy diferente que la sensación que tiene una persona que vive en el centro de Madrid. Para mí la lluvia no es incomodidad, es la vida que está haciendo crecer al árbol que está a lo mío, ¿no? Y sin embargo, cuando voy a Madrid, la lluvia es sinónimo de incomodidad, ¿no?, cuando estamos en el centro. Me acuerdo mucho, y va a ser muy banal, pero me acuerdo mucho de la película El Señor de los Anillos, de ese libro de Tolkien, en el que hay un momento en el que un mago que se vuelve muy malo, los pastores de árboles dicen, es que se ha olvidado de las cosas que crecen. Y me parece que es una cosa que nos está pasando y que esa desafección tiene un poco que ver con que nos olvidamos de las cosas que crecen. Y creo que la comunicación de cambio climático también, Arturo, puede ir por ahí, ¿no?, a volvernos afectos a las cosas que crecen para darles esa importancia. Bien, yo creo que, sobre todo, no debemos de irnos de esta reunión con un mensaje pesimista. Es decir, es verdad que las cosas están muy mal
que probablemente, bueno, no, seguro, van a ir, Pues sí, van a ir lo vas a arreglar. a peor, pero no os voy a trasladar, lo de trasladar tiene su miga. No, creo que tenemos que irnos con un mensaje positivo. Es decir, los que estamos aquí, bueno, somos un grupo pluridisciplinar, pero tenemos muchas cosas en común a la hora de funcionar y a la hora de mostrar nuestras preocupaciones por el entorno. Sí que es verdad que nos hemos vuelto urbanitas y que solemos tener una visión de la naturaleza muy urbana y, de hecho, por ejemplo, en uno de los conflictos ambientales que hay en este país, que es el conflicto de la conservación del lobo, que por una parte Europa se está gastando unos fondos tremendos en su conservación y por otra parte se permitía su caza al norte del Duero, ¿no? Al final desde el mundo rural dicen sí, pero es la visión que tiene la gente de las ciudades, no están sobre el territorio. Bueno, yo creo que nosotros como periodistas tenemos que contar la realidad y lo decía ayer, lo contamos o porque estamos sobre el terreno viendo qué es lo que ocurre o porque tenemos fuentes de información. Y siempre tenemos que procurar tener las mejores fuentes para trasladar a la sociedad esa realidad. Y creo que en estas 3 últimas décadas, y sobre todo se produjo un cambio importante a raíz de la celebración en Madrid de la Conferencia del Clima, la que se tenía que haber celebrado inicialmente en Brasil y posteriormente en Chile. Ahí se ha producido, yo creo, un cambio de mentalidad importante. No solamente desde el punto de vista político, que por fin ha habido ecologismo político en el Parlamento, y eso ha ayudado a que los medios de comunicación también se diesen cuenta de que la información ambiental y la información climática es importante, porque a los medios nos gusta estar cerca de los poderes, del poder económico, del poder político. Luego, al final, eso no supone nada, pero parece que es donde consigues la información que realmente interesa a los ciudadanos. Eso sí que ha ayudado a que en las redacciones se contemplen estos temas como temas importantes. Y en la medida en que se consideran temas importantes, se ha conquistado más espacio. Y en la medida en que hemos conquistado más espacio, el mensaje ha ido calando en la sociedad. Hablábamos de las palabras hace unos años, cuando yo llegué a EFE, los editores me llamaban cada 2 por 3 para que explicase qué era aquello del efecto invernadero. A día de hoy ya hace décadas que no nos llaman para que expliquemos qué es el efecto invernadero. Por lo tanto, ha aumentado la cultura ambiental, entre otras cosas, en muchos teletipos. Pero sí que creo que se ha producido un clic en la sociedad y creo que tenemos que seguir perseverando en eso, pero con información, como decían mis 3 compañeros de mesa, con información fiable, siendo precisos en el uso del lenguaje, haciendo asequible la jerga, con pluralidad de fuentes cualificadas que aporten valor a nuestras informaciones, por supuesto, amparándonos bajo el paraguas de la ciencia y del método científico, evitando el catastrofismo. Es decir, evidentemente tenemos que dar malas noticias porque la situación es muy mala, pero también es muy mala en algunos partidos políticos, también es muy mala en algunas empresas y son informaciones malas, son informaciones catastrofistas. El contexto es fundamental, no nos podemos quedar en las cifras frías, tenemos que explicar por qué se ha llegado a ese punto. Yo creo que el porqué es muy importante también, que nuestras informaciones recojan el porqué. Y también mostrar soluciones. Es verdad que no nos corresponde a nosotros, pero quien las puede aportar, nosotros tenemos que tratar de reflejarlo en nuestras informaciones. Y yo creo que también tenemos que dar protagonismo a los nuevos actores que se han incorporado a la transición ecológica. Durante mucho tiempo nuestras fuentes de información casi únicas eran la comunidad científica y las organizaciones conservacionistas. En los últimos tiempos se han incorporado nuevos actores que responden a una realidad social diferente. Las empresas han entrado de una manera muy rotunda. No todo es convencimiento. En algunos casos es por obligación de las normas que nos impone la legislación nacional y la legislación europea. Pero sí que hay otros actores que lo están haciendo y que lo están haciendo porque están convencidos.
Y en ese sentido también cuando los dirigentes de las empresas, los presidentes, los CEOs, están implementando esas medidas de cambio, al final en la estructura empresarial también se produce ese cambio. Y voy a dejarlo con una cosa que comentaba ayer Gabriela, que es la importancia de luchar contra la desinformación. Que la desinformación climática y la desinformación medioambiental es un fenómeno creciente. Y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, verificando todo aquello que contamos, podemos ayudar a que realmente se atenúe. Los intentos van a continuar y los populismos van a seguir contando mentiras sin importarle. Pero bueno, nosotros podemos tratar de combatirles. Y yo creo que poco a poco, eso es como la lluvia fina, va creando una cultura ambiental que quizás no sea la ideal, porque para formarse existe la academia y existen las instituciones educativas, pero yo creo que el periodismo hoy por hoy es la mejor forma de transmitir mensajes a la sociedad. A pesar de las redes sociales, a pesar de Internet, nuestro trabajo creo que sigue siendo esencial. Hay una cosa que a mí me gustaría, vamos dirigiéndonos casi ya hacia el final, pero hay una cosa que sí que me gustaría que apareciera, es la voz de la gente de ciencia. ¿Cómo veis, de la gente de ciencia, de la gente que está más implicada en el medio ambiente también, cómo veis el lenguaje que se usa en el periodismo, en los medios de comunicación, para hablar de la ciencia del cambio climático? ¿Cómo lo veis desde vuestro lado? Bueno, por alusiones. El lenguaje del cambio climático, pues creo que se emplea un lenguaje asequible, al menos el que transmiten los periodistas. Sí que es cierto que por parte de los científicos a veces hay que hacer un esfuerzo extra para traducir ese lenguaje, que es un poco más técnico, para la sociedad en general. Pero yo creo que el producto final que le llega al periódico, que llega a la televisión, es un producto asequible. Y a veces me preocupa que quizás se simplifique demasiado el lenguaje técnico. No es cuestión de hablar siempre con palabras raras, pero hemos visto que la sociedad es capaz de emplear lenguaje técnico en economía, como decía Clemente antes, en cuestiones relacionadas con la pandemia, PCR, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? ¿Por qué no incorporar un poquito de lenguaje científico también a esos mensajes que le mandamos a la sociedad, en pequeñas dosis, un lenguaje claro y explicando siempre el significado? Ayer en la primera mesa que tuvimos, me atreví a meter una palabrota en mi intervención. Hablé de los organismos microscópicos que estudio, que se llaman foraminíferos, y creo que expliqué lo que eran, y los que estuvieron en la mesa pues seguro que ahora mismo nos podrían explicar más o menos lo que son. No voy a preguntarlo por si acaso, no me voy a pillar los dedos. Pero quiero decir, las cosas cuando se explican con claridad, de una forma sencilla, llegan al público. Y bueno, yo creo que hay que seguir en esa línea de tratar de transmitir y con cautela de no caer en el catastrofismo. Porque sí que a veces las predicciones que tenemos los científicos no son buenas, las noticias no son buenas, pero el sensacionalismo, el catastrofismo, muchas veces acaba siendo contraproducente. Entonces, dejar muy claro que nosotros transmitimos datos científicos, no son especulaciones, son datos y que son contrastables, y como tales hay que tenerlos en cuenta para tratar de evitar males mayores, ¿no? Gracias. Muy bien. Yo quiero no ser pesimista, pero me cuesta, y además creo que hay que advertir, o sea, lo que, como Arturo empezó diciendo que es optimista, pero ha acabado con algo que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Y creo que debemos advertirlo como informadores que somos, ¿no? Claro, estamos hablando nosotros en un nivel de científico, cómo utilizar las palabras mejor para expresar bien el problema. Bueno, ahora si nos remangamos y nos metemos en lo que se está diciendo en las redes sociales, ¿no? En parte de las redes sociales, ¿no?
si nos metemos en vídeos de YouTube con millones de seguidores, ¿no? En programas de podcast de millones que siguen, pues, o sea, cuando digo millones de seguidores, que muchos más de lo que me leen a mí a veces muchas informaciones, ¿no? ¿Contra qué estamos compitiendo? ¿Vale? Entonces, hace unos meses solo, antes de las elecciones, lo que circula y sigue circulando por esos foros es que la sequía está provocada, ¿vale? Pero no porque haya un cambio climático y demás, sino provocada adrede, ¿vale? Por la administración y por empresas para que pues se vendan las soluciones, y hay que hacer más desaladores, hay que hacer más, bueno, pues hay que gastar más dinero para que empresas puedan seguir enriqueciendo. Se está provocando por lanzando químicos desde aviones, ¿vale? Que son los chemtrails, esto no sé, habréis visto en las redes, que pues, hay gente que realmente lo está defendiendo, que desde los aviones está fumigando, ¿vale? Para generar menos lluvia. Y después tirando muchas presas, porque así como se tiran muchas presas, pues dan a entender que así hay menos agua, ¿vale? Lo cual también es una visión, es mentira. Se están tirando obstáculos pequeños de los ríos, pero no se están tirando presas con reservas de agua en ningún caso, ¿vale? Claro, esto hay mucha población que realmente es lo que está escuchando continuamente. Si juntamos que estamos en un periodo de sequía en España y eso obliga por ley a priorizar los usos y que hay agricultores al que les han dicho que no pueden usar, tienen que dejar de usar agua, ¿vale? Por culpa de sequía, y están imaginando que es por culpa de un maligno que está provocando de forma, ¿no? Sin ningún tipo de escrúpulo, bueno, un poco está sembrando la desinformación, el odio, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Y que es creciente. Entonces, como periodistas podemos decir, bueno, nosotros tenemos que seguir haciéndolo bien y seguir informando, ¿vale? Y no es una gente porque no es seria, y es ridículo. Pues todo el mundo sabe que no nos estamos fumigando, ¿vale? A mí eso me preocupa, quiero decir, yo creo que no, que si eso es lo que está escuchando y se está difundiendo, lo que tenemos que hacer como periodistas es remangarnos y empezar a combatir directamente, es decir, y explicar a la gente, de nuevo, de forma contrastada, científica, por qué no es cierto. Entonces, es muy costoso, es algo que, desde luego, no es un trabajo muy apetecible, pero creo que estamos obligados a hacerlo como informadores. Sí, dices, no todo el mundo sabe que no nos están fumigando. Bueno, todo el mundo sabe más o menos que la Tierra no es plana y, sin embargo, hay alguien que decide suspender su juicio en ese momento y voluntariamente decide ir en contra de la evidencia que hay, ¿no? Y quizá nos podemos preguntar por qué. Patricia. Sí, yo quería comentar que en cuanto a lo que hablábamos del sacrificio que tenemos que hacer y de los referentes, ¿no? Que decía Teresa, bueno, ¿por qué no puedo ir o me siento culpable, ¿no? Por ir a París en un avión y tal? Yo creo que también deberíamos hablar no solo de culpabilidad o de lo que no podemos hacer, sino las alternativas, ¿no? Sin desmerecer París, que es maravilloso, pero oye, y la Alhambra de Granada también mola muchísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que he estado en Sudáfrica, 10 horas de vuelo, pero hasta hace unos meses no conocía la Costa da Morte, por ejemplo, ¿no? O en cuanto al chuletón, al bendito chuletón, no es que esté mal, cada uno tal, pero también a lo mejor proponer alternativas veganas o vegetarianas, no utilizar la palabra vegano, pero otras alternativas vegetales, ¿no? Hablar de todas las posibilidades que tenemos, más de las cosas a renunciar o a sacrificar, ¿no? Es una buena perspectiva. Andrés, sí. Bien, muchas gracias por permitirme intervenir. Yo como jurista he de reconocer que los periodistas en algunas cuestiones me suscitan una enorme irritación, y lo tengo que decir, porque incurren en algunos errores que, en fin, que me resultan absolutamente incomprensibles, ¿no? Como, por ejemplo, utilizar el verbo dictaminar en relación con una sentencia judicial, por ejemplo. Es algo que cada vez que lo veo, en fin, se me ponen todos los pelos de punta. Dicho esto, y desde la irritación, pero también de la comprensión, porque en fin, de verdad que colaboro en prensa y reconozco la importantísima función que desarrolláis, ¿no? Porque el lenguaje de los periodistas es un lenguaje
de comunicación y para la comunicación. Por lo tanto, tiene que estar pensando en el receptor. Yo cuando escribo una tribuna me pongo en la piel del que me va a leer. En fin, cuando uno escribe para la academia, pues la vanidad tiene que ser el principal elemento fundamental, no yo, ¿no? En fin, pero por eso mismo el escribir para la academia tiene unas características y unos requisitos que son muy distintos del escribir en prensa. Tienes que pensar en el receptor, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva yo creo que es fundamental la cultura. Los periodistas son una pieza fundamental en ese elemento que es la cultura, que aquí se ha hablado, la cultura de la responsabilidad, el lenguaje de la responsabilidad, me parece que es fundamental. Y máxime en un momento donde el populismo campa a sus anchas, los populistas de todos los partidos, ayer comentaba que si hoy Hayek escribiese su libro, lo dedicaría a los populistas de todos los partidos. Entonces, ¿a qué obedece esto? La crisis de las instituciones de intermediación, de consenso, de control, de filtro. Los partidos, los sindicatos, pero también la prensa, los colegios profesionales, etcétera, etcétera. Esas instituciones de intermediación que hacen de filtro. Entonces, los periodistas, su papel importantísimo, han de contribuir a esa cultura de la que estamos hablando sobre la base del compromiso. Puede parecer un poco chocante porque hablamos de la objetividad, pero yo creo que todos compartimos que el compromiso de todos respecto de un problema que es el cambio climático, se denomine como se denomine. En fin, yo ayer hablé de la resiliencia climática, porque estamos ya en otra fase, ¿no? Ya estamos en fin, incluso lo de la amenaza me parece bien, pero yo soy incluso voy más allá, estamos en una situación de que, bueno, esto ya, en fin, no comparto el optimismo, yo soy particularmente pesimista, yo creo que esto ya no tiene remedio, ¿no? Y como no tiene remedio, nos tenemos que preparar para el fin del mundo, ¿no? En fin, entonces, yo creo que la cultura, al igual de esa cultura del compromiso, esa cultura de la responsabilidad, ¿no? Es fundamental que por lo menos podemos entre todos contribuir a un mínimo conocimiento, digamos imprescindible, a los efectos de que nuestros lectores, el de prensa, puedan tener un juicio propio que le permita, por ejemplo, rebatir el terraplanismo, que nos puede parecer en este momento sorprendente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que asumir que es inevitable, los terraplanistas siempre existirán, lo que tenemos que quitarle es el poder de influencia. Entonces, yo no puedo evitar que la gente piense la idea más extravagante, no puedo evitar que haya un porcentaje X de la población que sea psicópatas, no lo puedo evitar, pero vamos a quitarle el poder de influencia. Y quitarle el poder de influencia quiere decir que aquellos que reciban ese tipo de información pueden tener al menos un juicio mínimo, básico, imprescindible, para poder rechazar ese planteamiento. Con ese medio, más que satisfecho, al igual que rogaría que no hablasen de dictamen en relación con esa sentencia. Bueno, decía Popper que el pesimista no actúa, Eduardo. El pesimista no hace nada, entonces no somos pesimistas del todo si estamos aquí. Exacto. Disculpa, simplemente 30 segundos, porque es que me parece que hay que tener cuidado. O sea, con lo de renunciar no hay nada que hacer, ¿no? O hablar ya de resiliencia, ojo, porque aunque haya mucho pesimismo, habrá que intentarlo durante... O sea, lo que dicen los científicos es que cada medio grado de más cuenta, cada tonelada de CO2 que se ponga en la atmósfera empeora las cosas. Eso es tal cual, ¿no? O sea, saben, hay una relación entre todo el CO2 que se emita y la gravedad del problema. Es decir, que si va muy mal, pero se ha conseguido reducir hasta el último momento X toneladas, pues esas X toneladas bien rebajadas. Quiero decir, que en ningún momento se puede arrojar la toalla jamás. Y hablar ya de resiliencia es decir, ya solamente hay que prepararse. Entonces, hay que prepararse sin duda, por lo que ha dicho Teresa, el símil con los terremotos me parece muy bueno, ¿vale? Pero es que además hay que exigir que se reduzca todo lo que se pueda hasta el último momento. Entramos ya en conclusiones, así que os voy a pedir brevedad a los que intervengáis a partir de ahora. Sí. No, simplemente
decir que sí, que yo creo que el resultado final de esta conversación es que hay que combinar una reducción de emisiones de gases invernadero, pero también confiar un poco en los avances científicos, en los avances de la técnica. Y por acabar con una pincelada un poco positiva, bueno, sí, cada tonelada que nos ahorramos cuenta. Pero también hay muchos avances científicos que quizás dentro de un futuro próximo nos ayudarán a adaptarnos a este futuro tan negro que estábamos pintando. Entonces, bueno, pues acabar con un toque un poco positivo, que vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, pero también confiar en que lograremos alguna solución. Yo como jurista quizás quería intervenir un minuto, que no he intervenido, solamente en relación con lo que ha dicho Gabriela. Yo creo que Naciones Unidas en materia de cambio climático sí está haciendo muchísimo. O sea, es verdad que Naciones Unidas tiene sus limitaciones. La necesidad de unanimidad en el Consejo de Seguridad es la limitación, pero el IPCC, el panel intergubernamental, es un organismo clave en la lucha contra el cambio climático. Y os voy a dar un dato que es muy interesante, que es el ámbito del cambio climático es el único en el que los convenios y acuerdos internacionales se producen como consecuencia de los informes del IPCC. Cada assessment report que hace el IPCC, que los hace cada 7 años, da lugar a un nuevo acuerdo o convenio. Esto no pasa en ningún otro ámbito. Se adoptan acuerdos y luego los científicos siguen su producción. Aquí es a la inversa. Hoy no está María José, que participa en el IPCC y es una pena, pero la labor que hace y de divulgación, porque los informes de síntesis para los policymakers son muy fáciles de comprender. O sea que en ese sentido sí creo que Naciones Unidas trabaja muy bien, pero tiene sus limitaciones. No tenemos un gobernante mundial, que es lo que necesitaríamos de verdad para combatir el cambio climático. Ese es el problema. Nada más. Bueno, pues yo quiero mandar varios mensajes positivos. El primero, hablando un poco del tema del IPCC, de la participación que tienen los científicos. Mi trayectoria no es tan larga como la de mis compañeros, viendo, por ejemplo, las cumbres del clima, pero sí he notado un cambio, y una de las cosas que se hablaba mucho en las últimas cumbres del clima es que cada vez tienen más voz, no voto, pero más voz los científicos dentro de esas cumbres, que eso antes, hace 20 años no ocurría. O sea, no tenía tanta presencia ese tipo de informaciones. Hablando del tema que decía Clemente, de que es verdad que hay desinformación, y he hecho estudios hechos por científicos que dicen que son más virales los temas de fake news en las redes sociales que una noticia real. Bueno, también hay un negocio ahí para nosotros, para los periodistas, que es las agencias de verificación, que hay muchas agencias de verificación que hacen muy buen trabajo para combatir esas fake news, y nosotros desde nuestros propios medios también hacemos ese tipo de labor, ¿no? De si hay alguna fake news, hacer un artículo, un reportaje aprovechando esa actualidad para explicar las razones. Y luego, por último, bueno, también que si nosotros tenemos ese papel, creo que es el de crear la conciencia de que si el cambio climático es el mayor desafío de la humanidad, creo que los periodistas podemos ayudar a que nos pongamos de acuerdo en ese sentido. Pues yo concluyo diciendo... Sí, que desde mi punto de vista, pues sí, tenemos que intentar comunicar el cambio climático con esperanza, como decíais, también sin caer en el catastrofismo, pero también con realismo. Y creo que también es súper importante el contexto, porque, como decíamos, es un tema transversal y muchas veces hablamos de cambio climático o cosas relacionadas desde otras secciones. Quería decir que a veces es algo que es humano, pero creo que deberíamos dejar de decir que hace buen tiempo cuando en Nochevieja están a 30 grados en Bilbao. Que a todos nos gusta a lo mejor disfrutar de unos días en la playa de destiempo en febrero, pero es muy frecuente, sobre todo en televisión, que salgan pues, noticias, buenas noticias, como que estamos en febrero o en este puente de diciembre la gente, pues hay un 95% de ocupación. Y creo que es muy importante ver que a lo mejor pues, los hosteleros, efectivamente, porque siempre se habla tan importante la hostelería en España, que van a llenar en ese puente,
Pero también habrá que ver que posiblemente en 4 años, en verano, la gente no quiera venir a España, o en vez de ir a la playa en España y aguantar 50 grados, nos iremos a otros países. Todo ese contexto, yo creo que el cortoplacismo pues es realmente un problema. Hay un investigador, Jaime Martínez Hurtaza, que participa en la iniciativa de Lancet Countdown, que investiga los efectos del cambio climático en la salud, que ponía el ejemplo, suele poner el ejemplo en sus presentaciones de varias portadas de Reino Unido sobre los récords de calor, pues con niños bañándose en la playa, o cómo se comienza a producir vino de cierta calidad en zonas en las que no había. Yo creo que eso es un problema. Y ya terminando, voy a poner otro ejemplo de unas declaraciones que me hicieron reflexionar de un científico del IPCC, José Manuel Gutiérrez, que el año pasado estuvo en el curso de periodismo ambiental que hacemos en la Escuela Unidad Editorial, y lo hicimos justo unos días después de que se anunciara el gran avance, uno de los hitos científicos de los últimos años, que fue conseguir por primera vez generar energía con fusión nuclear. En la línea de lo que decía Eva, de que como presentamos a veces los grandes avances científicos como hitos, pues se resaltó mucho, resaltamos los periodistas de ciencia, que esto podía ser la panacea, porque podíamos tener una manera de conseguir energía ilimitada, limpia, pues a medio plazo, ¿no? Y este científico mostraba su preocupación, porque decía, esto sin duda es muy esperanzador, poder disponer de la energía que va a generar la fusión nuclear, pero a corto plazo puede perjudicar los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. ¿Para qué vamos a gastarnos tanto dinero, a cometer todas esas reformas, si luego la ciencia, los científicos que son tan brillantes, nos van a dar una solución? Y por eso creo que a lo mejor tenemos que tener más en cuenta el cambio climático cuando informamos también desde otras áreas. Perdonad, es que llevo un montón de rato intentando intervenir y no he podido. Primero, en primer lugar, yo estoy expectante por ver cómo va a cambiar el lenguaje y la comunicación del cambio climático en los próximos, no ya 7 años, que es lo que, o 6 años, porque estamos terminando 2023, porque se acerca el horizonte que nos habíamos marcado, se acerca ese límite del año 2030. Dentro de 4 años o así, a ver cómo cambia el lenguaje para referirnos a la crisis climática cuando veamos que no da tiempo a alcanzar los límites que nos habíamos marcado. Eso también pone de manifiesto que la ciencia, yo lo siento muchísimo, pero yo no confío ahora mismo en la tecnología para solucionar esto. No podemos pensar en cuestiones que ahora mismo no están al nivel al que deberían estar para hacerle frente al reto tan grande al que nos enfrentamos. Para que la tecnología y la ciencia sean ahora mismo una solución, tendrían que estar ya. Me refiero, por ejemplo, a técnicas de captura de carbono y demás. Fusión nuclear, eso no está ahora mismo. Pero, en cambio, estamos jugando una partida en la que tenemos en nuestra mano una baza que es difícil, pero con estrategia podemos ganar. ¿Por qué vamos a esperar a que salga un as en la baraja que todavía no vemos? Igual no sale, igual cuando sale es tarde. Entonces, aquí, a ver cómo termina cambiando el lenguaje, también para ver que suba la temperatura 1,6 grados o que suba 3 grados es mejor a que suba 4. Que suba 4 es mejor a que suba 6. Lo que tenemos que enfocarnos ahora, yo creo, porque claro, estoy cayendo en el pesimismo, el 1,5 grados no se va a alcanzar. Los 2 grados es muy difícilmente alcanzable, pero tenemos que continuar con un mensaje, entre comillas, optimista, de decir que esos 2 grados serán mejor que 3 serán mejor que 4 y así. Bueno, pues desde el monasterio, y ya que hemos abierto las puertas del infierno, pues abramos también las de la esperanza, ¿no? Vamos a través del lenguaje. Muchísimas gracias a todo el mundo por vuestras intervenciones y vamos a cerrar la mesa ya. Bueno, pues en nombre de las fundaciones San Millán de la Cogolla y Fundeu RAE, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por haber robado 2 días a vuestras agendas, que sabemos que son complicadas. Muchas gracias por las aportaciones que habéis hecho, todas muy esclarecedoras y para los que éramos un poco más profanos en la materia, pues nos ha servido de muchísimo. Así que gracias y bueno, vamos a parar ahora un ratito y lo que os he comentado antes. Muchas gracias también a los que nos han estado siguiendo a través de Internet.